Advertencia. El siguiente video podría abrir portales debido a su denso contenido. Para evitarlo, pide protección divina antes de empezar. Estás advertido. El día de hoy los llevaré a través del tiempo y el espacio, donde antiguos rituales y pactos con lo desconocido muestran el poder que yace en las sombras. Desde invocaciones que retumban en las profundidades hasta encantamientos bajo la luna sangrienta. Cada historia será una muestra de la sed humana por el poder y el conocimiento. Así es que prepárate para explorar los secretos más oscuros de la magia negra. Aquellos que dieron forma a las leyendas y temores más profundos de la historia humana. Yo soy el documentalista y esto es los verdaderos orígenes de la magia negra, 10 prácticas antiguas y sus poderes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Invocaciones de la sombra eterna. Las invocaciones de la sombra eterna son rituales antiguos diseñados para conjurar entidades de las dimensiones más oscuras. Su propósito es obtener conocimiento oculto, poder o asistencia en magia negra. Se llevan a cabo en lugares aislados, preferiblemente donde las energías espirituales son fuertes, como antiguas ruinas o encrucijadas, durante la noche más oscura. Se requiere un círculo de protección, velas negras y ofrendas específicas para atraer y apaciguar a estas entidades. Los peligros son inmensos, incluyendo la locura, la posesión o peores destinos si el círculo de protección falla o las entidades deciden traicionar al invocador. Para deshacer la invocación, es necesario realizar un ritual de clausura que incluya la limpieza del espacio, ofrendas de despedida y sellar el lugar de invocación con símbolos de protección. Los pasos completos para llevar a cabo esta práctica no los voy a publicar completos, por seguridad de ustedes. Número 2. La forja de cadenas espectrales. La forja de cadenas espectrales implica el encadenamiento de espíritus a objetos o lugares, a menudo para protección, vigilancia o para controlar un poder espiritual específico. Se realiza identificando al espíritu adecuado a través de la nigromancia. Luego se forja una cadena espectral mediante rituales que incluyen inscripciones en el objeto o lugar, con símbolos oscuros y la recitación de encantamientos específicos bajo la luz de la luna menguante. Los peligros son significativos, ya que un espíritu mal encadenado puede rebelarse, causando daño al hechicero o a inocentes. Además, el lugar u objeto puede volverse un foco de energía negativa. Para liberar a un espíritu y deshacer el encadenamiento, es necesario realizar un ritual de desvinculación, que incluya la destrucción del objeto encantado si es necesario, y la realización de un acto de purificación para apaciguar al espíritu antes de liberarlo. Número 3. Nigromancia de la tumba prohibida. La nigromancia de la tumba prohibida abarca el contacto con los muertos para descubrir secretos o alterar eventos.
Este arte se realiza en lugares de entierro o encrucijadas a la medianoche, usando objetos personales del difunto y recitando encantamientos antiguos para abrir un canal de comunicación. Los practicantes buscan guía, conocimiento arcano y el poder para influir en el mundo viviente. Sin embargo, perturbar a los muertos acarrea riesgos como ataduras espirituales no deseadas o la atracción de entidades negativas. Para cerrar la comunicación y asegurar que no haya repercusiones, se deben ofrecer rituales de agradecimiento y protección, además de sellar el lugar de contacto con símbolos sagrados, asegurando que ninguna entidad cruce de vuelta inadvertidamente. Número 4. El hexágono maldito. El hexágono maldito es una práctica oscura que involucra la creación de sellos y símbolos específicos, con el propósito de lanzar maldiciones. Se realiza dibujando un hexágono complejo, cada vértice representando un aspecto de la maldición, mientras se recitan palabras de poder. El objetivo puede variar desde infligir desgracia hasta atar espiritualmente a alguien a un destino adverso. Este acto se lleva a cabo en noches de tormenta para potenciar el maleficio con energías caóticas. Los peligros de esta práctica incluyen el retorno kármico de la maldición al hechicero y la posibilidad de quedar vinculado espiritualmente al objetivo. Romper un hexágono maldito requiere un ritual de purificación, deshaciendo el sello con contrarrituales específicos y a menudo la intervención de un practicante más experimentado en magia blanca o de protección para restaurar el equilibrio. Número 5. Rituales de la noche sin luna. Los rituales de la noche sin luna se centran en practicar magia negra cuando la luna está completamente oculta, creyendo que la ausencia de su luz incrementa el poder de los hechizos y maldiciones. Se llevan a cabo en lugares aislados, marcando un círculo protector en el suelo para contener la energía y evitar interrupciones no deseadas. Los participantes pueden utilizar ingredientes como hierbas, huesos y sangre, cada uno con su propio significado oscuro, mientras recitan conjuros dirigidos a entidades específicas. Estos rituales pueden servir para diversos propósitos malignos, desde venganza personal hasta buscar dominio sobre los demás. Sin embargo, manipular tales energías sin la protección adecuada puede resultar en que el hechicero sea consumido por ellas o sufra represalias de las entidades invocadas. Romper las maldiciones impuestas durante estas noches implica rituales complejos de purificación y el uso de amuletos de protección, a menudo requiriendo la asistencia de un experto en magia defensiva. Número 6. El sacrificio de la encrucijada. El sacrificio de la encrucijada es una práctica oscura que consiste en realizar ofrendas en cruces de camino para atraer la atención y ganar el favor de espíritus malignos o deidades oscuras. Este acto se realiza a la medianoche, ofreciendo desde simples objetos personales hasta sacrificios animales o, en los casos más extremos, humanos, con el objetivo de sellar pactos o solicitar poderes y favores. Se dibujan símbolos específicos en el suelo y se recitan encantamientos para asegurar que la entidad deseada reciba la ofrenda. Aunque pueden resultar en un aumento temporal del poder o la influencia sobre los demás, los riesgos incluyen la posibilidad de una deuda espiritual con la entidad, que exija pagos mucho más grandes a largo plazo. Para deshacer estos pactos, se requiere generalmente la intervención de rituales de liberación y renuncia, a menudo bajo la guía de un experto en prácticas espirituales protectoras, además de actos significativos de redención y purificación personal. Número 7.
Susurros del viento oscuro. Los susurros del viento oscuro es una práctica antigua de magia negra centrada en la invocación de fenómenos meteorológicos destructivos. Se realiza en espacios abiertos, preferentemente en lugares que ya hayan sido testigos de catástrofes naturales, durante la noche. Los practicantes recitan cánticos antiguos y a menudo en lenguas olvidadas, mientras realizan complejos patrones de danza para alinear su energía con las fuerzas de la naturaleza. La finalidad de estos rituales varía desde la simple demostración de poder hasta objetivos más nefastos, como la venganza o la destrucción de enemigos. Sin embargo, manipular tales fuerzas puede tener consecuencias impredecibles, pudiendo el practicante perder el control sobre la tormenta invocada o sufrir daños por las mismas energías que intentaba dirigir. Romper o desviar un hechizo de este tipo requiere un conocimiento profundo de magia blanca o elemental, realizando rituales de apaciguamiento y ofrendas a las deidades o espíritus de la naturaleza para restaurar el equilibrio y detener la catástrofe desatada. Número 8. La llamada de los ancestros malditos. La llamada de los ancestros malditos invoca a antepasados que, debido a acciones malévolas o pactos oscuros en vida, han adquirido conocimientos prohibidos en su tránsito por el más allá. Este ritual se lleva a cabo en lugares con una fuerte conexión espiritual con el invocador, como tumbas familiares, y se utiliza una combinación de objetos personales del ancestro, símbolos arcanos y recitaciones de invocación. El propósito puede variar desde buscar guía y sabiduría oculta hasta solicitar la intervención directa de estos espíritus en asuntos terrenales. No obstante, contactar a tales entidades es peligroso. Pueden tener intenciones malignas o exigir precios altos por su asistencia. Para protegerse y eventualmente cortar la comunicación con estos ancestros, se deben realizar rituales de limpieza y cierre, incluyendo ofrendas de paz y la reafirmación de barreras espirituales que impidan su influencia no deseada en el mundo de los vivos. Número 9. Guardianes infernales convocados. Convocar a guardianes infernales es un rito oscuro destinado a invitar entidades demoníacas para proteger tesoros o conocimientos secretos. Se lleva a cabo en un área cerrada trazando círculos y símbolos protectores en el suelo para contener a los espíritus invocados y evitar que se vuelvan contra el practicante. Se utilizan ofrendas de sangre o energía vital como pago por sus servicios. Este ritual sirve para custodiar poderosamente objetos de gran poder o secretos que no deben ser descubiertos. Los riesgos incluyen la posibilidad de perder el control sobre los demonios si el círculo se rompe o si las ofrendas no son suficientes, pudiendo resultar en ataques a su invocador o inocentes cercanos. Para deshacer la invocación, se requiere un ritual de clausura, devolviendo a los demonios a su plano y sellando el sitio de invocación con símbolos sagrados de protección, a menudo acompañado de rituales de purificación, para limpiar la zona de su presencia maligna. Número 10. Encantamientos de la luna sangrienta. Los encantamientos de la luna sangrienta aprovechan la energía única de la luna roja, un fenómeno astronómico que amplifica los poderes oscuros y las maldiciones. Para realizar estos hechizos, los practicantes se ubican en lugares expuestos al cielo nocturno durante una luna de sangre, utilizando componentes que resuenan con la naturaleza del deseo o venganza, como objetos personales de la víctima o hierbas y piedras asociadas con la agresión y el conflicto.
Estos encantamientos se utilizan para infligir sufrimiento, desgracia o para atar a alguien a un destino cruel. Sin embargo, manipular tal energía puede tener consecuencias nefastas para el hechicero, como la atracción de mala suerte o la activación de una ley de 3 veces 3, donde el daño infligido regresa al emisor triplicado. Romper estos hechizos requiere de rituales de desvinculación durante una luna nueva, con la intención de purificar y liberar tanto al objetivo como al practicante de las energías negativas generadas, a menudo necesitando la guía de un experto en liberación y curación espiritual. Nuestro viaje a través de los oscuros senderos de los verdaderos orígenes de la magia negra concluye aquí, pero las historias y los misterios que hemos descubierto perdurarán. Hemos levantado el velo de algunos de los rituales más temidos y poderosos, ofreciendo un vistazo a menudo donde el poder y el peligro caminan de la mano. Mientras nos alejamos de estas antiguas prácticas, recordemos que el conocimiento de lo oculto lleva consigo una gran responsabilidad. Que lo aprendido ilumine tu camino, pero que la cautela guíe tus pasos en la constante danza entre la luz y la oscuridad. Yo soy el documentalista y esto fue 10 prácticas antiguas y sus poderes, los verdaderos orígenes de la magia negra.